Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saluda Lola Hernández. Bienvenidas y bienvenidos al espacio de Lola. Es un placer tenerlos aquí en esta charla con un invitado que siempre disfruto muchísimo cuando llega y le voy a invitar a que prenda la cámara para saludarlo por lo menos a la distancia, no digo en persona, pero bueno, él está con nosotros el doctor Manuel Casanova. Manuel, ¿andas por ahí? Sí. Ya, eso. El doctor Manuel Casanova. Manuel, bienvenido nuevamente. Gracias, Lola. Siempre un placer estar aquí contigo. También para mí siempre es un placer y para las personas que no han tenido el privilegio de escuchar al doctor Manuel Casanova, número uno, les invito a escuchar las 3 entrevistas previas que he tenido con él en mi canal de YouTube. Búsquenme como Lola Hernández. Pero les comento, para quienes no lo conocen, el doctor Manuel Casanova realizó estudios de neurología en el Hospital Universitario de Puerto Rico e hizo una especialidad en neuropatología en el Hospital de Johns Hopkins y psiquiatría en el Instituto Nacional de Salud Mental. Entre otros honores, ha sido ponente de una presentación magistral en el Congreso Mundial de Autismo y ha recibido una beca de distinción por el Instituto de Salud Mental por su investigación sobre autismo. Y el doctor Casanova, pues, trabaja en la junta editorial de 15 publicaciones y tiene muchas otras publicaciones y libros editados. Y el día de hoy, además de hablar de la estimulación magnética transcraneal, pues vamos a hablar de su primer libro publicado en español, Autismo actualizado, síntomas, factores de riesgo y trastornos. Así que, Manuel, un privilegio nuevamente estar aquí contigo. Muchísimas gracias, eres muy amable, ¿sabes? Manuel, oye, pues vamos a empezar ya de lleno, vamos a comenzar con este tema de la estimulación magnética transcraneal, porque sabes que es una pregunta que me hacen con frecuencia las personas por mensaje privado en las redes y me dicen, oye Lola, ¿qué opinas de este tipo de, pues yo no sé, tú me vas a corregir, abordaje, intervención, protocolo para mi hijo con autismo? Y yo la verdad dije, mira, mejor traigo al que sabe mucho y él que les responda. Así que coméntanos un poquito, porque yo no sé qué responder a las familias cuando me hacen preguntas al respecto, Manuel. Sí. Fíjate, si a ti te hacen preguntas cada vez que yo hablo, y puede que sea acerca de Down contigo en una entrevista, o puede que sea acerca de comorbilidades en el autismo, etcétera, siempre hay personas en la audiencia que me hacen preguntas que se van por la tangente, que tienen que ver con la estimulación magnética transcraneal. Y es en el sentido de que nosotros fuimos la que lo propusimos y fue basado en muchos de los experimentos de laboratorio, de la neuropatología, de estudios de neuroimágenes que nosotros habíamos hecho, y por lo tanto propusimos el uso de este tipo de terapia, que para nosotros era de importancia porque hasta hace poco yo me recuerdo haber ido a una presentación magistral en la Conferencia Internacional de Investigación sobre el Autismo, y la misma la presentó Declan Murphy, que es un profesor de King's College, relativamente famoso en toda Europa. Y él hizo una ponencia donde decía que después de haber revisado toda la literatura en el autismo, él se daba cuenta de que tan solo habían tratamientos que eran sintomáticos, que tenían por fin el tratar de beneficiar la calidad de vida del paciente, mejorando algunos de los síntomas anormales que los traían a los médicos, pero ninguno de los abordajes eran curativos. Y la conclusión de él fue que hasta que uno no se enfocara en la patología del autismo, en los cambios anatómicos en el cerebro, pues todos los tratamientos iban a ser sintomáticos, no curativos. Y de ahí en parte fue que nosotros tuvimos esta idea de tratar de hacer un tratamiento que pudiera en algunos casos
mejorar no tan solo la calidad de vida, sino enfocarse en la patología que existe en el cerebro. Y es en el sentido de que en el cerebro hay una deficiencia de inhibición en el autismo. Está bien, la corteza del cerebro, por esa falta de inhibición, está hiperexcitada y eso da lugar a muchos defectos. Manuel, perdón que te interrumpa. Explícanos inhibición. Digo, habemos muchos que no sabemos sobre esta palabra. Explícanos un poquito eso de la inhibición que existe en el cerebro. Fíjate, hay una teoría que regula la función de todos los órganos del ser humano, que dice que hay una célula representativa para cada órgano, y en el caso del cerebro esa viene siendo la neurona. Esa es la célula del cerebro. Y esa célula funciona y algunas veces puede disparar descargas eléctricas que resultan en la transmisión de agentes químicos, o la misma puede estar inhibida. Está bien, en vez de estar disparando y dando lugar a esta descarga de agentes químicos, entonces no descarga nada absolutamente. Cuando descarga mucho, está excitada. Cuando descarga poco o nada, está inhibida. Y por lo general lo que pasa es que cuando una neurona ve un estímulo que es para ella, que la excita, ellas aumentan su impulso de transmisión en cuanto a su frecuencia, disparan más a menudo, pero la amplitud de la descarga no cambia. Y entonces puede descargar mucho en cuanto a la excitación o poco en cuanto a la inhibición. Y un desbalance de este déficit excitatorio inhibitorio se ve comúnmente en el autismo y es la causa de muchos de los trastornos que nosotros notamos en el mismo. De hecho, se utiliza para explicar una de las cosas que es más curiosa acerca de el autismo, y es que algunas veces las mismas personas tienen defectos que son hiposensoriales e hipersensoriales. Pueden estar muy estimulados o pueden estar bajo estimulación. Y todo esto se debe a este desbalance en cuanto a la excitación e inhibición del cerebro. Ok, excelente. Muchas gracias. Bueno, ya vemos que tenemos ahí un visitante. Sí, te puedo decir que aquí tenemos una colecta de gatos, tenemos unos 7 gatos porque somos también una casa que ofrecemos auxilio a animales que se encuentran deprivados de cuidado afuera de sus hogares, están en la carretera, etcétera. Así que recogemos gatos, perros, cualquier tipo de Claro, o animales. sea que no solamente nos das amor a través de toda la investigación que haces del cerebro, del autismo, de muchas otras condiciones, pero también a los animales. Así que bueno, me encanta, me encanta. Tenemos un perro con pancreatitis, uno con 3 patitas, una que tiene tan solo un ojo, 2 que tienen tumores. Todo, Manuel. Loco. Bueno, pues me alegro que estén por ahí visitándonos. Cuéntanos entonces, nos estabas hablando, perdón, yo te interrumpí para que nos explicaras esto de la parte de inhibición, porque creo que es importante para que muchas personas lo podamos comprender. Pero nos hablabas de la estimulación magnética transcraneal en esta investigación sobre lo que hablaban en la Sí, ponencia. sí, y entonces se había descrito de que en el autismo, en parte a base de nuestra propia investigación, había un déficit de inhibición. Las células no estaban disparando adecuadamente a la frecuencia que ellos debían. Y nosotros decidimos tratar de hacer un tratamiento utilizando la estimulación magnética transcraneal. Esto funciona a través de lo que se llama la ley de Faraday, que es una ley de física que se enseña en escuela secundaria. Pero básicamente lo que sucede es que si tú tienes un conductor que está expuesto a un campo magnético
y ese campo magnético se expande o se contrae, eso induce una corriente dentro de ese conductor. El campo magnético nosotros lo producimos con la máquina de la estimulación magnética transcranial. Tenemos una varita mágica que produce ese campo magnético y los conductores son los axones de neuronas dentro del cerebro. Cuando nosotros utilizamos una frecuencia que es relativamente alta, que sería 5 o más ciclos por segundo de estimulación, el resultado es una estimulación que es excitatoria. O sea, eso no es lo que nosotros queremos en el autismo. Ya la corteza está relativamente excitada. Así que queremos inhibir a la corteza y entonces lo que utilizamos es una frecuencia relativamente baja, de menos de 2 ciclos por segundo, por lo general 1 ciclo por segundo. Y eso utilizado sobre una parte del cerebro que se llama el dorsolateral prefrontal cortex, parte de la corteza prefrontal, ha dado muchos resultados en niños que son de alto funcionamiento autista. Te voy a decir que los protocolos, o sea, si tú realizas una revisión de todos los estudios que se han reportado en la literatura, hay varios cientos de casos, pero tan solo hay como 2 docenas que tan solo se pudieran utilizar para reportarlos científicamente, o sea, que tienen suficientes datos. Y más de la mitad de ellos provienen de mi laboratorio. Nosotros hemos visto más de 1,000 pacientes, más de 400 fácilmente reportados en la literatura como pacientes activos en estos estudios y un porcentaje igual, un número igual de pacientes que eran autistas, pero que nosotros los estábamos utilizando como controles. Y al final del estudio, cuando se rompía el blind y analizábamos los resultados, pues entonces le dábamos la oportunidad a aquellos que habían actuado como controles a que obtuvieran el tratamiento activo. Sí. O sea, la importancia es tratar de estabilizar ese desequilibrio de excitación e inhibición del cerebro, que aparentemente es una parte esencial del defecto autístico. Ok, ahora, Manuel, de acuerdo a toda la investigación que hicieron ustedes con estos grupos de control, ¿qué porcentaje de ellos en realidad se vio altamente beneficiado o realmente se observaron cambios sustanciales en ellos y en qué áreas? Te voy a decir que la pregunta se debería de calificar porque los grupos que nosotros utilizamos para la investigación no se generalizaba a la población entera de pacientes autistas. Okay. Nosotros estábamos utilizando pacientes que eran de alto funcionamiento y tenían 8 años, de 8 a 18 años, en parte porque estábamos trabajando en un hospital pediátrico, así que no teníamos pacientes adultos, pero también no podían ser muy jóvenes porque tenían que contestar preguntas, permanecerse activos y alertas frente a una computadora, tenían que apretar teclados cuando eran estimulados, etc. Y para todo eso necesitaban ser de 8 años o más y ser de alto funcionamiento. Así que los estudios tan solo se aplican a esa población. No tenemos muchos datos en cuanto a población de bajo funcionamiento. Mi percepción es que no es de tanta ayuda en pacientes de bajo funcionamiento porque muchos de ellos tienen déficits anatómicos. Y lo que nosotros utilizamos es una estimulación que es funcional sobre el cerebro, no arregla déficits anatómicos. O sea que si una persona que es autista también tiene muchas neuronas que están localizadas fuera de lugar en su cerebro, ¿no? Un defecto de migración neuronal que es muy común en el autismo, no creo que la estimulación magnética transcranial vaya a ser de ayuda en esos casos.
Pero en cuanto a esta población de alto funcionamiento, yo te puedo decir que un por ciento extremadamente alto fue beneficiado. Yo te diría que más de un 90% de los casos. Pero también eso debe de calificarse porque cuando uno diagnostica a un paciente con autismo, uno no lo hace a base de un síntoma tan solo. Y lo que pasa en el autismo es que hay tantos síntomas que cuando tú haces un ensayo clínico, tú te enfocas en varios de ellos, pero no en todo. O sea, yo te puedo decir que los fenómenos de comportamientos maladaptativos, de comportamientos repetitivos y estereotipados, a la ansiedad en el autismo, déficits autonómicos y a una disfunción que se llama de funciones ejecutivas del cerebro. Todo eso se benefician. Pero tú me puedes preguntar de un millón de otros síntomas también y te pudiera decir que no se han investigado o que no han dado ningún tipo de beneficio. Por ejemplo, un porcentaje alto de pacientes con autismo que son realmente diagnosticados por médicos, etcétera, y te puedo decir que a lo mejor es cerca de un tercio de los casos tienden a ser no verbales. Y la cosa es que nosotros no hemos visto ningún tipo de mejoría en el habla de estos pacientes. O sea que son de beneficio en algunas cosas, pero no en otras. De hecho, es una cosa curiosa, pero en cuanto a beneficio, muchas veces cuando los pacientes venían al laboratorio y nosotros teníamos que acostumbrar al paciente para este tipo de terapia y recibían 2, 3 sesiones sin tener la estimulación para acostumbrarlo al laboratorio. Y luego tenían toda esta serie de sesiones para estimularlos, unas 18 sesiones, y luego tenían que regresar para seguir participando en el estudio, recogiendo data. Pues los pacientes estuvieron conmigo 3 meses, 4 meses en total. Y muchas veces los padres no notaban resultados del paciente y eran los maestros. Porque muchos de los casos de los estudios de nosotros se hicieron durante el verano, cuando los pacientes no necesitaban faltar a la escuela para recibir la terapia. Pues cuando ellos regresaban del verano para asistir a sus clases normales, etcétera, porque eran de alto funcionamiento, los maestros decían, pero ¿qué es lo que ha pasado? ¿Qué mucho ha cambiado el niño? Pero ahora está social, ahora tiene novia, ahora está participando en el club de ajedrez, ahora está participando en deporte, está corriendo track and field, etc. Así que los cambios de repente se hacían significativos, pero eso también tiene que ver un poco con la terapia de la estimulación magnética transcranial, porque no ofrece un cambio de inmediato. Cuando tú estimulas la corteza prefrontal del paciente, tú estás contando con que lentamente el cerebro se corrija a sí mismo. Okay. Son cambios que se llaman de plasticidad, neuroplasticidad en el cerebro. Y eso toma muchas veces meses en realizar. O sea que esperar un cambio dramático luego de una sesión no es lógico y no es de esperarse. Esa no es mi experiencia. También lo traigo a colación y es en el sentido de que hay un libro por John Elder Robinson que se llama Switched On, que ha sido muy popular dentro de el autismo. Es una persona muy buena, es un buen amigo mío, etcétera. Y él fue un paciente de un estudio mecanístico del autismo. No era ni tan siquiera un ensayo clínico. Era un estudio donde se utilizaba una estimulación sencilla utilizando esta técnica. Y la cosa es que eso se utiliza para estudiar mecanismos de conducción dentro del cerebro, pero no hay cambios residuales luego que la persona se va de la estimulación para la casa, de la sesión para la casa. Okay. Supuestamente no hay cambios residuales. Él, sin embargo, notó que había muchísimos cambios que eran permanentes y que eran extremadamente significativos con tan solo una sesión. Wow. Y lo que te quiero decir es que muchas veces también en estos casos, especialmente
cuando él creía que estaba recibiendo una estimulación activa, hay un efecto placebo que es bastante grande. Claro, claro. Ahora, Manuel, hay muchas personas, yo misma en algún momento, por curiosidad y por morbo, vamos a saber, a decir, escribí a uno de estos centros que hacen este tipo de intervención con chicos con autismo para saber cómo lo hacían y el costo que tenía. El costo era altísimo. Creo que era una serie de 10 sesiones en aquel momento, eran cerca de $10,000, ¿no? Entonces, yo dije, bueno, es una importante suma de dinero la que se tiene que invertir. Y esta pregunta quizá es un poco difícil, pero si una familia tuviera el acceso a esta cantidad de dinero para invertir en unas sesiones, Manuel, ¿qué consideraciones deberían de tener antes de comprometerse a hacer una terapia, un tipo de, bueno, de intervención, de protocolo como este? Fíjate, el problema que yo tengo con este tipo de centro, que es principalmente comerciales, es que no persiguen ningún tipo de investigación o favorecen al paciente de ninguna otra forma. Y es que en muchos de los casos ellos tienen un protocolo, los cuales te dicen la técnica que están empleando, pero no te dicen la frecuencia, la intensidad, etcétera. Y tampoco lo publican. Y es en el sentido que muchas de estas casas comerciales han tratado cientos de pacientes, atrayéndolo a base de mis propias publicaciones, pero nunca reportan sus resultados. Y es en el sentido también de que ellos han tenido cientos de pacientes, pero nunca han tenido un grupo control de comparación o han hecho ensayos clínicos que puedan ser considerados como científicos, donde tengan una base objetiva para evaluar los resultados. Ellos te pueden decir, mira, este electroencefalograma, mira todos los cambios que dicen, etcétera. Pero mira, el electroencefalograma puede cambiar a base de factores del medio ambiente. No tiene que ver necesariamente con el cerebro. Cualquier tipo de estimulación, aún por los oídos o visual, puede influir en el electroencefalograma. Y lo que veo es que están enfatizando demasiado la parte comercial. Tú dijiste $10,000. Mira, a mí En me aquel reportan momento, a cada rato resultados, y yo te diría que son como para un ensayo en alguno de estos sitios que empezaron con una casa comercial y hay un centro de estimulación que ahora tiene 6 a través de la nación y otros centros internacionales. Ahora son como $20,000 por el tratamiento. wow. Y invariablemente lo que resulta es que al final del tratamiento ellos te dicen, mira, el nenito ha tenido buenos resultados, fíjate este electroencefalograma. Anteriormente y ahora, fíjate, ha tenido todos estos cambios. A ti te convendría si el paciente se queda aquí y tiene otra serie de sesiones, porque entonces sí que habrían buenos resultados. Entonces sí que tú podrías ver los resultados. Así que los $20,000 se ponen en 40,000. Y eso es sin contar los gastos de viaje, la estadía, etcétera, Claro, de toda esta familia. claro. Pues yo te puedo decir que de mi parte nosotros reportamos todos los resultados. Todos los resultados de nosotros fueron peer-reviewed en la literatura, o sea que teníamos referees a las mismas publicaciones, enfatizaban la parte científica de todos los ensayos y nunca cobramos ni un centavo a ninguno de los pacientes. Claro. O sea, en más de 1,000 pacientes que nosotros tratamos fácilmente, yo no cobré, y cualquiera persona que haya sido tratada por mí lo puede testificar actualmente. Nosotros no cobramos ni un centavo a nadie. De hecho, por lo general, yo invitaba a los pacientes a comer o a restaurantes, etcétera, o los entretenía mientras estaban visitándonos a nuestro centro.
Claro, claro, pero era parte de una investigación además, ¿no? Exacto. Exactamente. Ujú. Entonces, Manuel, pues aquí, no sé, yo creo que quedaría mucho en las familias tomar esa decisión, que sabemos que va a ser, ahora necesita más sesiones, ahora necesita más sesiones, y Ujú. el costo es muy elevado. Es demasiado elevado. Ah, lo otro es que yo te diría que muchos de los protocolos de nosotros, cuando dieron buenos resultados, nosotros lo hacíamos estudiando los efectos sinergísticos con otras técnicas. O sea, al final nosotros habíamos avanzado el protocolo y no tan solo utilizábamos la estimulación magnética transcranial, sino que lo hacíamos al mismo tiempo que el neurofeedback. Y si no me hubiese retirado por todo lo del COVID, etcétera, también hubiese estado utilizando cannabinoides, porque los cannabinoides actúan sobre una red de receptores que son inhibidores en las mismas células, basket cells, células de cesta, que parecen estar afectados en el autismo y que nosotros manejamos con la estimulación magnética transcranial. O sea que ellos pueden tener muchos efectos sinergísticos siendo utilizados en conjunto. Um, yo te diría que hasta que no hayan ensayos de fase 3, que son los que recogen una gran porción de la población y reúnen cientos de pacientes. El ensayo más grande de nosotros fue uno que utilizamos, creo que 140 pacientes o 120 y pico de pacientes y terminamos como con 112, algo así. Y te puedo decir que los pacientes que se dieron de baja fueron principalmente porque estábamos aceptando pacientes de fuera del estado y algunos tenían que viajar 3 o 4 horas. Cuando ellos tenían la mejor voluntad del mundo de participar en todo el ensayo, pero luego que tenían que venir 3 veces a la semana y Claro. estar 6 horas en la carretera, por lo menos, cada uno de esos días, entonces lo encontraron difícil. Pero yo te diría, nosotros no cobramos nada nunca a nadie. Tuvimos yo tengo un factor que es personal, que siempre me ha guiado a mí por el rumbo correcto. Yo tenía mi nietecito que tenía el diagnóstico de autismo y muchas de las cosas que nosotros hicimos fue porque quería que otras personas trataran a los nenes de igual manera que tratarían a mi nietecito. Claro, por supuesto. Y además, bueno, yo agradezco mucho que nos compartas sobre él, bueno, sobre tu nieta que también nos has compartido brevemente en la entrevista pasada. Y bueno, con estos comentarios que nos haces, Manuel, pues yo quiero cerrar este tema de la intervención, de la estimulación magnética transcraneal, porque yo sé que nos dejas bien claro, nos explicas perfectamente cómo funciona en el caso de la investigación, qué fue lo que observaron, y en este momento creo que ya yo paso la responsabilidad a los padres de familia de la decisión que quieran o no quieran hacer, de invertir esta cantidad de dinero en este tipo de intervención o no, Ujú. porque creo que lo que es muy importante es educarse sobre el tema, ¿no? Para poder tomar una decisión mucho más informada. Fíjate, antes de irnos del tema, me gustaría hablar de un par de cositas que Claro. a mí me han interesado mucho en cuanto a esta técnica. Y es que yo creo que tiene muchas posibilidades y mucho más allá de sencillamente corregir comportamientos de irritabilidad, estereotipados, repetitivos, etcétera. Y es que muchos pacientes con autismo tienen una muerte súbita. Dicen que es una muerte cardíaca súbita que uh, se ve mayormente en pacientes que también padecen de epilepsia.
Okay. Y lo que nosotros notamos es que muchos de los pacientes con autismo tienen un defecto autonómico. Cuando nosotros lo examinábamos en el laboratorio, ellos tenían un sistema simpático, que es el que te activa el corazón, etcétera. El fight and flight reaction. Estaba bien excitado, pero el parasimpático, que es el que ponía el freno del carro en todos estos órganos, en sus funciones, estaba bajo activado, había un bajo tono parasimpático. Y esto se reflejaba en el corazón, ya que el paciente con autismo tiene menos variabilidad del ritmo cardíaco, lo cual es una cosa curiosa porque tú dirías que si está más normalizado eso sería bueno, pero es todo lo contrario, porque en esos casos se expone un paciente a arritmias cardíacas y a una muerte súbita. Y lo que nosotros encontramos es que con la estimulación magnética transcranial, esos defectos que eran autonómicos en diferentes vísceras estaban compensados, se normalizaban. Así que el ritmo cardíaco se normalizaba. Y lo otro que encontramos que era bastante llamativo es que muchas de las otras comorbilidades en cuanto a enfermedades del sueño, insomnia, pero también a defectos gastrointestinales, también se normalizaban. O sea, todas esas cosas tienen un centro dentro del cerebro que ha sido normalizado, provienen del cerebro. Lo otro es que la estimulación magnética transcranial, tú quizás pudieras decir que es como si fuera un reset de la computadora del cerebro. O sea, cuando algo no funciona en tu computadora, el técnico te dice que la apagues y la vuelves a prender. Exacto. Y eso es más o menos en parte lo que se pudiera decir pasa en el cerebro del paciente con autismo. Y en el paciente con autismo, muchas de las áreas del cerebro no funcionan ni trabajan en conjunto entre sí. Las diferentes áreas del cerebro pueden trabajar muy bien por sí solas, pero no en conjunto. O sea, si tú ves una mesa, por ejemplo, es un conjunto de qué es el material de la mesa, es de madera, cuántas, qué color tiene, cuán dura es, cuán grande es, etcétera. Y entonces tú llegas a describir la mesa de por sí. Pero todo eso es por diferentes partes del cerebro. El paciente con autismo no recoge toda esa información de todas las partes del cerebro y presta atención sencillamente a un canal sensorial a la vez. ¿Está bien? Y nosotros hemos encontrado que con la estimulación magnética transcranial, eso es un defecto que es bien difícil de cuantificar, pero es algo que hemos notado en nuestros niños, en los niños que hemos tratado. Anteriormente ellos tenían dificultad en comprender por qué dos razas de perros eran perros. Claro. Pero ahora ellos comprenden y lo agrupan y se deleitan en el sentido de que entienden por qué es así. Claro, claro. Muy importante todo eso que nos compartes, Manuel, y además lo agradezco muchísimo porque sí, como lo vuelvo a decir, fundamental tomar decisiones en la intervención, pero siempre con información, siempre bien informados y sabiendo para qué lo queremos y sobre todo buscando los especialistas adecuados, que a veces no es fácil, Manuel. Sí, bueno, en ese sentido yo te diría que si alguna persona toma la decisión y está interesado, la técnica de por sí se encuentra principalmente en centros terciarios, diferentes hospitales, etcétera, que son En centros Estados Unidos. en Estados Unidos. O sea, en un hospital regional o local sería difícil de encontrar una persona que ofrezca esta técnica. Así que uno puede ir al website y ver si hay algún centro que haga estimulación magnética transcranial y preguntar si hay algún interés en cuanto a lo mismo.
Lo otro es que dentro de los Estados Unidos, las agencias federales mandan que todos los ensayos clínicos que son aprobados por los hospitales sean reportados dentro de un website que se llama clinicaltrials.gov. Ujú. De nuevo lo voy a repetir, clinicaltrials.gov. Clinicaltrial.gov. Ajá. ¿Okay? Y lo que uno puede hacer es que uno va a ese website y entonces uno utiliza palabras clave. Uno puede utilizar transcranial magnetic stimulation porque sería en inglés este particular website. Y entonces uno pone para qué condición. Y entonces uno pone autismo. Y te da todos los clinical trials. Y te da todos los clinical trials de la nación, o tú lo puedes escoger para los que te queden cerca de ti, donde tú estés viviendo. Ok, aquí lo estoy Entonces también te colocando. dicen si están activos y si están reclutando o no. También te dicen cuáles son las metas de esos estudios. Y tú puedes estar de acuerdo con esas metas y objetivos y decidir participar en los estudios o no. Exacto. Pues es una alternativa definitivamente. Como tú dices, hay que casi mudarse a la zona donde se están llevando a cabo los estudios por un tiempo, por lo menos, para que esta parte del transporte y de la constancia, la persistencia no sea un problema. Muchísimas gracias, Manuel. Y ahora sí, pues para el cierre de esta entrevista vamos a hablar brevemente del libro que acaba de publicar Manuel, Autismo actualizado, síntomas, factores de riesgo y tratamientos, por el doctor Manuel Casanova, y lo pueden encontrar en Amazon. ¿Ok? ¿Correcto? En Amazon. Yo quiero comentar que tuve el privilegio de leer una muy buena parte de este libro antes de que se publicara. Manuel pues tuve el honor de poder revisar antes. Y cuando yo vi el índice, realmente me quedé sorprendida, no solamente de todos los temas que tocas, Manuel, que son muchísimos, pero ¿sabes de qué me di cuenta? De mi ignorancia sobre tanto detalle sobre el autismo. Porque este libro no solamente habla de intervenciones, cuando habla de tratamientos, bueno, aquí hablas de consejería genética, consejería sexual, análisis conductual aplicado, la importancia de los masajes, aprendizaje y el narrar historias, la utilidad del ejercicio, o sea, te fuiste a todos los detalles que tocan al autismo, y además de todas las comorbilidades que yo no sabía que existían tantas en el autismo. Sí, yo te puedo decir que es una cosa curiosa, pero cuando yo empecé a hacer estudios, yo creía que luego de unos 5 años o 10 años ya yo era un experto que había oído todas las preguntas, etcétera. No es cierto. O sea, yo llevo unos 40 años en la medicina y te puedo decir que cada día yo aprendía nuevas cosas. Claro. Y eran cosas que eran de importancia y que yo creía que no estaban muy bien discutidas dentro de la literatura. De hecho, algunas de ellas eran tabú y no se mencionaban. Algunas veces los doctores mismos trataban de esquivar ese tipo de preguntas cuando tenían que ver con la sexualidad de los niños, la pornografía o la espiritualidad en niños autistas. Y yo creo que todos esos temas deben de abordarse y que los padres y todas las personas que cuiden de los pacientes y los pacientes mismos deberían de estar conscientes de todos estos problemas. Mientras más información tenga, mejor van a ser los resultados. De hecho, en cuanto a las comorbilidades, y sencillamente porque tú lo traíste a colación, sí, es una cosa increíble que las comorbilidades sean una parte principal de la experiencia autística. Te puedo decir que un amigo y colega, Christopher Gilbert de Suecia,
hizo un estudio poblacional en niños de 9 años a través de toda la población. Creo que fue del 1991 al 2001, algo así por el estilo. Y él encontró que 50% de los casos tenían 4 o más comorbilidades. Una cosa que era increíble. En otra entrevista que yo hice para Contigo, yo más o menos conté esta historia y yo decía que cada vez que me llegaba un paciente que tenía un diagnóstico de autismo a la oficina, yo decía, ¿y qué más? Claro. Porque ahora yo entro como investigador. Dentro de ese estudio, tan solo 5% de todos los casos nada más tenían un diagnóstico singular. Claro, 95% tenían más de un diagnóstico. Es que después de que yo leí tu libro, que voy a repetir el nombre porque lo están preguntando y al terminar la entrevista lo voy a colocar arriba de la entrevista y por supuesto que le voy a tomar una fotografía y lo subiré como una publicación. Autismo actualizado. Así que tómenle ahí una captura de pantalla. Autismo actualizado, síntomas, factores de riesgo y tratamientos por el doctor Manuel F. Casanova. Ok, aquí lo tienen. Y Manuel, hablas de tantos temas que como tú dices, algunos son temas tabús, por ejemplo, LGTB y autismo, ¿qué significa ser diferente? Pornografía, se puede recuperar completamente del autismo, accidentes y traumatismo cerebral, ingestión accidental, influencias genéticas, la esclerosis tuberosa, en fin, o sea, yo en verdad leí este libro y bueno, confieso que no lo he terminado, pero sí puedo decir que es un libro de cabecera. O sea, es un libro que a lo mejor te lo puedes leer de corrido, como dice Manuel, y yo, no, si fueras Lola que necesita estimulación magnética transcraneal, no creo. Pero aquí habla de todo, el poder curativo de los cristales, terapia de integración auditiva, neurofeedback, neuromodelación, en fin, este libro es de cabecera, de verdad, yo se los recomiendo. Porque en cualquier momento que tengan una duda, no importa qué duda tengan, se pueden ir al libro. Sí, pueden ir al libro. Y tiene un índice que es bastante completo. Lo otro es que hay una edición que es en Kindle, que la pueden bajar a la computadora y que tan solo cuesta $4.99. Y creo que la próxima semana va a estar en especial a $1.99. Así que bueno. Manténganse al pendiente porque este libro es uno de esos del autismo que yo puedo decir es uno obligatorio, es uno de esos obligatorios que hay que tener para salir de la ignorancia. Y como dice Manuel, si él que es científico y tiene toda la experiencia que tiene y él piensa que no sabe suficiente, pues imagínense lo que sentí yo cuando vi este libro, me quedé... Dije, wow. El libro tiene 305 páginas y en realidad el libro creo que cuesta $37 en Amazon, pero es en el sentido de que las páginas eran en glossy white y también tenían casi 70 ilustraciones a colores que tenían que ser de alta resolución. Así que por eso era que tenía un precio un poquito alto, pero yo lo puse a ese precio para yo no ganar dinero y que fuera accesible a las personas. Lo otro es que nosotros hemos hablado y muchas de las personas me dicen de lo comprensivo que es el libro y se pasan hablando de ello. Lo curioso es que si a las personas les gusta el libro y es bien recibido, porque te puedo decir que eso fue un esfuerzo personal que yo se lo ofrecí a mi nietecito y es parte de mi bucket list ahora que yo estoy en mi retiro. Pero te puedo decir que si es bien recibido, entonces habrían otros volúmenes porque el conocimiento se puede ampliar. Y hay muchas cosas en cuanto de la historia del autismo que tienen que ver con los compromisos sociales que nosotros estamos haciendo al presente
con esos debates médicos versus sociales, con el autismo a un nivel internacional, etcétera. Y todo eso, me gustaría también hacer otro libro que sería de seguimiento, 1 o 2 libros más de igual comprensión. Y aún hablar de muchas de las personas que yo he conocido en el autismo. Yo fui elegido presidente del International Consortium of Autism Institutes y pude viajar mucho a través de todo el mundo. Hicimos congresos en la China, en Rusia, en todas partes. Y fui miembro fundador de muchas organizaciones de autismo alrededor del mundo. Y me gustaría ampliar en muchas de las personas que han hecho su marca dentro del autismo a nivel mundial. Claro. Pues aquí alguien me pregunta qué podemos esperar del libro. Yo creo que ya lo dije desde mi o sea, desde mi perspectiva como madre, como acompañante de las familias, como comunicadora social. No sé cuál es la expectativa que normalmente la gente pueda tener un libro, pero yo creo que si esta persona que hace esa pregunta tiene alguna duda, vuelve a escuchar la entrevista, visita el blog del doctor Casanova, conoce sus publicaciones. Estoy colocando la liga del blog del doctor Casanova aquí arriba. Y yo cuando digo es un libro de cabecera, pues yo creo que cuando uno habla de un libro de cabecera, piensen ustedes qué libros tienen en la cabecera de su cama. Y generalmente son libros que pueden consultar para lo que sea, para cualquier pregunta que les surja, para eso van a poder tener este libro. O sea, tiene un índice, como dice Manuel, súper extenso, que además tengo entendido que Socorro Arias de Ascopa en Costa Rica, de la Asociación Ascopa en Costa Rica, también te sugirió algunos de los temas y tuvieron su participación contigo también, ¿no? O sea, el libro fue guiado por la influencia de varias asociaciones. Estuve hablando mucho con Noelia Suárez del Perú, con Socorro Arias de Costa Rica, con Diego Reza, etcétera, de México, etcétera, etcétera. O sea que para yo escribir este libro, incluyéndote a ti, te tuve de referencia para que me dieran críticas del mismo y que yo ampliara en lo que yo estaba escribiendo. Como respuesta a la persona que no sabía qué era lo que ella podía esperar del libro, yo les recomendaría que simplemente fuera a la página de Amazon, porque le dejan ver unas 30 páginas del libro, desde el principio hasta más adelante, y puede ver toda la tabla de contenido, la introducción, el prefacio. Formidable. Sí, y todos los primeros escritos. Y si ellos consideran que es de ayuda, entonces magnífico. Exacto. Y si de algo sirve, mi recomendación está ampliamente recomendado. Se van a dar cuenta de todo lo que saben, lo van a reforzar, y de todo lo que no saben, lo van a empezar a aprender, porque esta es una probadita de muchísimos temas. Y te puedo decir que me pueden hacer el favor de enviarme sus críticas, etcétera, y así yo mejoraría la próxima edición. Eso lo agradecería. Te digo, este libro yo pensaba incluir historias de pacientes. Yo tenía como 15 que iba a incluir dentro del mismo, pero desgraciadamente mi computadora crashed down, tuve un hard disk crash y no estaba vaqueado dentro del cloud ni nada. Las perdiste. Todo. ¡Ay, no, Manuel! Hubiera sido súper valioso. Pues mira, si de todos modos ya lo que hay aquí adentro vale oro, yo se los recomiendo ampliamente y agradezco, Manuel, que hayas publicado este libro en español, porque el doctor Casanova ha publicado ya varios otros en inglés. Este es su primer libro en español, así que yo lo agradezco muchísimo y para mí es 15 libros en inglés y el último que va a salir ahora es sobre brain augmentation, sería mi 16avo de Springer. Wow.
pero Wow, son principalmente para científicos. para científicos. Sí, sí, para proveedores de la salud, etcétera. O sea, este es no tan solo el libro en español, sino que era un libro que yo se lo he dedicado también a la población hispana, no necesariamente a los médicos, pero quería hacer, enfatizar y educar a la sociedad hispana, porque cuando yo empecé a escribirlo, no encontré ningún libro, nada, nada, nada que se pareciera a este, nada, no había nada. Ok, así que creía que había un lugar para este tipo de lectura. Perfecto, perfecto, Manuel. Pues muchísimas gracias, gracias por tu tiempo, gracias a todas las personas que nos están escuchando. Nuevamente hay una persona que pregunta de colocar las fuentes indexadas de regulaciones y poder probarla. No, no sé si se está refiriendo a la terapia magnética transcraneal, pero ¿en dónde pueden encontrar información sobre el estudio que ustedes hicieron? En la página que me diste hace un momentito, ¿no? Que es la de clinicaltrials.gov. Sí, fíjate, no entendí la pregunta y cuando uno habla de fuentes de regulación es el Bueno, poder que viene de por la alguna línea razón se nos eléctrica. está congelando. Ok, Se nos está congelando bien. la imagen del doctor Casanova. Vamos a esperar unos momentitos para ver si logra regresar y si no, pues yo estoy dejando ya aquí arriba en un momento cuando terminemos. Se nos fue la transmisión, entonces nos decías, Manuel. No había entendido la pregunta y cuando uno habla de fuente de regulación es de la línea eléctrica, la fuente que proviene de un receptáculo, etcétera, y cómo es regulada la misma. Y hay muchas formas de uno hacerlo, pero es que no entendí la pregunta misma. Yo tampoco la Sí, entendí, sí. Manuel, y Sí, yo te honestamente, digo que el mismo libro en la parte de tratamiento tiene una sección que es de neuromodulación, donde yo hablo de diferentes intervenciones que tienen que ver con entrenar las ondas del cerebro humano, los brainwaves, y que tienen que ver con la neurofeedback, la estimulación magnética transcranial, que tienen que ver con la terapia auditiva, etcétera. O sea que yo le diría que el mismo libro a lo mejor le puede contestar las preguntas. seguramente que sí le va a poder contestar muchas preguntas. Bueno, Manuel, pues muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a las personas que nos acompañaron el día de hoy, a las personas que vean esta entrevista, la escuchen un poco más tarde. Un privilegio tenerte aquí. Y bueno, esto no ha terminado porque hay que exprimirte mientras sea posible con información relacionada con el autismo y con muchos otros temas de los que tú sabes tanto. Muchísimas gracias, Manuel. Fíjate, yo te digo, hace más de 40 años yo me vine a los Estados Unidos, pero mi corazón se quedó en Puerto Rico y con mi pueblo hispano. Y esto es algo que yo he hecho de corazón y ha sido el honor mío, el privilegio mío en haber escrito este libro y que sea de beneficio para todos ustedes. Un fuerte abrazo a todos. Así es, gracias Manuel y así será. Esta es Lola Hernández en el espacio de Lola y nos escuchamos pues muy pronto. Manténganse conectados que en cualquier momento surge la invitación y la publicamos. Que tengan un hermoso, una hermosa noche porque ya es de noche y que disfruten el resto de la semana. Hasta pronto.